Nata, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a la mañana de cada día. Buen día, Chiche, el saludo cordial para todos los compañeros, también para los televidentes. Y bueno, queremos hablar un poco de lo que representa también el Cine Victoria. Recordemos que el día sábado, en horas de la tarde, se registraba un incendio ya en este sitio. Y por eso estamos también en compañía del arquitecto e historiador Jorge Rubiani, a quien le damos los buenos días y te agradecemos, arquitecto, por venir también a compartir con nosotros. Gracias, buenos días a la audiencia. Bueno, arquitecto, queremos saber un poco acerca de la historia de lo que representa el Cine Victoria, quién lo construyó, en qué año se inauguró. Bueno, después de la guerra del Chaco y especialmente cuando el gobierno de Morínigo en Asunción empiezan a aparecer las primeras expresiones de construcciones que eran absolutamente inéditas desde la época de los López. Se construye el Banco del Paraguay, que después fue Banco Central y después Banco Nacional de Fomento, y la misma empresa que construye ese edificio construye también el Cine Victoria, que ya tiene una expresión más moderna, aunque tiene resabios de estilos con algunas molduras, algunas volutas, algunos elementos heráldicos, pero ya es una expresión moderna en la Asunción de antaño. Y en ese sentido también incorporó novedades muy importantes. El cine dentro del local, que ya fue preparado para cine, aunque desconozco si hubiera instalaciones como camerinos, etcétera, para llamarlo también teatro, como tuvo una denominación después. Pero sí el cine, elementos comerciales, porque había un semisubsuelo y un altillo donde había empresas comerciales, y después oficinas para todo el resto del edificio. Desde todo punto de vista fue una construcción emblemática en Asunción, no solamente por la calidad de la obra, por la expresión moderna de su arquitectura, sino que también porque concentró una actividad cultural y social inédita en esa Asunción, donde en un radio no mayor de 3 por 4 cuadras había por lo menos 4 cines, teatros muy importantes y muy concurridos, de manera que esto vino a sumarse a esa expresión cultural de la ciudad, por lo que evidentemente representa una reliquia, un patrimonio visual y sentimental para todos los paraguayos y asuncenos especialmente. Arquitecto, se hablaba también de que fue uno de los primeros locales que incorporó el aire acondicionado. ¿Qué sabe al respecto de eso? Y sí, en ese momento empezaba la necesidad de hacer que la gente tuviera alguna comodidad, y eso también tenía que ver con el mantenimiento del propio edificio, porque cuanto la gente más cómoda se siente en un lugar, se distrae o se distiende y no se dedica a depredar, como muchas veces sucedió después. Así es que yo desconozco cuándo exactamente y si fue el primero, pero sí fue uno de los primeros edificios modernos y eficientes en la función que representaba. Si entramos a hablar de tiempo, ¿hace cuánto que no está operativamente activo el Cine Victoria? Bueno, tal como Cine... la decadencia en los cines comienza cuando deja de convocar a la gente con películas importantes. Eso tiene que ver con la gestión empresarial de sus dueños, y con eso viene después las películas de bajo costo o las rentas de bajo costo, pero de mucho público, como el porno, por ejemplo, que en un momento dado fue prácticamente un cine porno más que se incorporó a Asunción como otros, y eso terminó con la decadencia total en cuanto al salón de proyección de cine. Pero después, yo no sé cuándo dejó de tener locación en las partes altas, que también significa una forma de ir dejando morir el edificio, como sucedió con muchos otros edificios emblemáticos de la ciudad. Ahora, ¿qué puede decir del entorno del Cine Victoria en cuanto a lo que era en ese entonces? Esto era el centro de la ciudad. Aquí estaba, antes del Banco of America, ahora Registro de Automotor, estaba un bar de la familia Schuhart, que vendía shop en manija y unos pastelitos sabrosísimos. Enfrente tenemos la plaza, que fue plaza toda la vida. Es la única de las 4 plazas que siempre careció de construcciones, por eso tiene una arboleda mucho más consolidada, y ahí había una fuente con unos gansos que nadaban en la fuente, gansos de piedra, y luego vino la estatua de la fuerza y la razón y la fuerza del escultor argentino Carli, que preside el centro de la plaza, que hoy se ve absolutamente desconocido porque no hay cuidado que pueda hacerlo visible.
Y después en la otra esquina estaba la imprenta nacional de la época de los López, que también se demolió, y más allá el Club Nacional de los López, que también fue demolido, como muchos otros edificios del centro. Un arquitecto, hablando también un poquito nuevamente del Cine Victoria, nos puede compartir alguna anécdota, en cuánto tiempo de repente tardaba en llegar una película que ya se estrenaba en otros países y algún evento que marcó también un antes y un después en el cine nacional. Nosotros cuando había gente de nuestra amistad, pero nos decía que iba a Buenos Aires, ¿y para qué te vas? Y voy a ver tal estreno o tal película, porque las películas buenas tardaban 8 o 10 años en llegar a Asunción y llegaban con copias bastante deterioradas. Así que no teníamos esa posibilidad. Por eso la venida a los cines del centro significaba adelantarse un poco a ese largo tiempo que otra vez tardaban las películas en ir a los barrios. Pero recuerdo especialmente porque fui invitado por un señor que era mi patrón donde yo era cadete de la oficina, que vino la película Éxodo y se estrenó casi al mismo tiempo que en el resto del mundo, porque la comunidad judía trajo la premier de Éxodo y pude asistir a una premier realmente en la que por primera vez también escuché aplaudir a la gente. Y era porque se transmitía la votación de las Naciones Unidas en tiempo real de cuando Paraguay votó para la creación del Estado de Israel, y entonces toda la platea estalló en un aplauso. Para mí fue sorprendente porque nunca escuché aplaudir en un cine. Y después hubo otras películas muy importantes que se estrenaron acá y las colas trepaban la calle Oliva o se dirigían hacia la calle Chile para sacar la entrada, porque eran solicitaciones muy importantes. Bueno, arquitecto, te agradecemos infinitamente por tu tiempo, por venir también a hacer todo este recuento. Sabemos que hay mucho por hablar todavía, pero como el tiempo es corto también en televisión, pero gracias por traernos al presente también y rememorar todo esto y por sobre todo destacar el valor que representa esto como patrimonio nacional y un llamado a las autoridades para que hagan algo al respecto. Sí, porque finalmente un incendio es otra forma de la depredación que desconocíamos todavía. Todos los demás fueron directamente destruidos sin ningún trámite. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, arquitecto Jorge Rubiani, entonces Chiche y compañeros, recordándonos esa época dorada de lo que representaba el Cine Victoria y así también sus alrededores. Por supuesto, agradecemos al arquitecto Rubiani ese conocimiento que tiene, una persona que conoce muy bien de la historia. Bueno, hablando de este incendio del cine del Teatro Victoria que nos afectó a todos el sábado por la tarde, cuando se empezaba a confirmar esta información. Sí, lamentable, es un edificio histórico. Sí, uno de los íconos que tiene la zona céntrica de la Que no ciudad de debería Asunción. estar así de dejado. También. Es una pena. Se realizaron Porque varias... Había proyectos de revitalización del casco Sí, histórico, eso. edificios históricos. Sí. Que yo sepa nunca Quedó se ahí. ejecutó. Se llegaron a realizar cosas después de la etapa de cine también ahí Debería ser adentro. punto Hubo locales. turístico. Y sí, pero no pasó nada. No Con prosperó. algunos eventos cada tanto, si por ahí no quieren estar activos todos los días, por lo menos una vez al mes. Algún salón, Yo calculo que algún reacondicionar, evento, ¿verdad? reacondicionar eso ha Lo de que sería eso. tener Yo un no tengo, costo. no tuve la suerte nunca de ingresar, pero por lo que se habla, es de película el Y a lugar. juzgar por toda esa zona del casco antiguo y demás, las casas que hay, los edificios que hay son impresionantes. Pero Muy muchos, bellos son, ¿eh? pero muchos muy están dejados, Sí, sí. sin pintura, sin en este caso tener una remodelación Hay también. que hacer una inversión Deberíamos entrar interesante. así, pedir permiso de ir entrando a ver los Sí. puntos Pero muchas históricos. cosas quedan trabadas por parte misma del gobierno, ¿verdad? Ayer